la siguiente filmina, que al laico, a los fieles laicos, les compete de manera particular el ocuparnos de las realidades temporales para ordenarlas según Dios. No es a los consagrados, es a los fieles laicos. Por eso se comprende la importancia fundamental de la formación de los laicos para que con santidad de vida y con la fuerza del testimonio contribuyamos al progreso de la humanidad en la búsqueda diligente del bien común. De manera particular, los laicos estamos llamados justamente por nuestro carácter de estar inmersos en las realidades temporales. Nos toca el conocimiento, la promoción de la doctrina social de la Iglesia, Bien, hasta allí el segundo momento, esta iluminación que tomamos del magisterio para saber qué es la doctrina social de la Iglesia y cómo la doctrina social de la Iglesia nos puede iluminar, mejor dicho, cómo la doctrina social de la Iglesia nos deja claro cómo dar una respuesta a las personas con discapacidad, llevándolas a una promoción, a un desarrollo humano e integral. Vayamos al tercer momento. Y yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Tiene la doctrina social de la Iglesia una respuesta, o una propuesta concreta frente al desafío pastoral que representa las personas con discapacidad? ¿Tiene la doctrina social de la Iglesia una respuesta? Ciertamente sí. Algunas de ellas expresadas de manera clara, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, y en el magisterio social, y otras que se pueden deducir de estas mismas enseñanzas y de los principios del pensamiento social cristiano. Para este tercer momento, para concluir además esta exposición, quiero rescatar concluir con dos ideas fundamentales que quiero que sean al mismo tiempo criterios de acción, que sean como una respuesta concreta desde la doctrina social de la Iglesia a las personas con discapacidad, a la atención, mejor dicho, pastoral de las personas con discapacidad. Adelante. Y la primera de ellas tiene que ver con uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, con el primero y principal de los principios de la doctrina social de la Iglesia: la inalienable dignidad de la persona humana. La inalienable dignidad de la persona humana. Se trata, escuchemos muy bien, se trata del principio de mayor importancia de todo el magisterio social, de tal manera que constituye su punto de referencia irrenunciable y constante. El camino de la Iglesia es la persona, el camino de la Iglesia es el hombre. La dignidad humana es punto de referencia irrenunciable y constante de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia pone en el centro de sus enseñanzas sociales al hombre, todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, y reconoce que el desarrollo de la persona y el crecimiento de la sociedad se implican y condicionan mutuamente en todos los órdenes. La persona humana, teológicamente considerada, es central en la doctrina social de la Iglesia. En ella se fundamentan los derechos humanos a partir de la dignidad sagrada del ser humano. Nos debe quedar muy claro. La doctrina social de la Iglesia tiene como principal principio, como fundamento, la dignidad de la persona humana. Todo ser humano es digno por el hecho de ser persona. Ya habíamos dicho que significa que sea un ser digno, bueno, que es un fin en sí mismo, que no es un medio. No puede ser tratado ni tratarse a sí mismo como un medio, siempre como un fin. No podemos objetivizar a la persona. Y de esta dignidad de la persona humana brotan los derechos humanos
que debemos promover y que debemos reconocer de la naturaleza humana, brotan estos derechos humanos. Lo dice de manera clara esta encíclica del Papa Juan XXIII, la Pacem in Terris, paz en la tierra, en el número 10. Adelante, por favor. Ok, en ese sentido, la doctrina social de la Iglesia afirma y promueve la inalienable dignidad de las personas discapacitadas. Ojo, no por una consideración sentimentalista por su condición, no por una consideración sentimentalista por su condición, sino por el simple hecho de que son personas. El llamado es, pues, a reconocer en cada persona con discapacidad, también con discapacidades complejas y graves, una singular contribución al bien común a través de su original biografía. Hay que reconocer la dignidad de cada persona, sabiendo muy bien que no depende de la funcionalidad de los 5 sentidos. Esto lo acaba de decir el Papa Francisco en un mensaje dirigido el año pasado a las personas con discapacidad, justo en el Día Internacional de la Discapacidad. La doctrina social de la Iglesia reconoce la dignidad de la persona discapacitada, incluso de aquellas personas con discapacidades complejas, porque su historia, porque su persona, porque su situación, porque su sacrificio contribuye de manera singular a la construcción del bien común. A veces hasta de manera poco entendible, insospechada, pero contribuye. Entonces, vayamos concretando esta primera idea, esta primera propuesta de acción. Tenemos que reconocer y valorar la dignidad de la persona humana, particularmente la dignidad que tienen los discapacitados por el hecho de ser personas. Y este puede ser, desde luego, el paradigma que cambie nuestra forma de tratar, de acercarnos, de considerar y de una pastoral para las personas discapacitadas. Ese tendría que ser el paradigma. La persona discapacitada es una persona con dignidad. Adelante, por favor. En este mismo sentido, las personas discapacitadas son sujetos plenamente humanos, titulares de derechos y de obligaciones.